Ahora sí, estamos con el ciclo se mueve. Los mensajeros que periódicamente se enviaban a Occidente en el último cuarto del siglo, desde los misterios, que solo tenían la clave de los secretos de la naturaleza, tenían las grandes claves de los secretos de la naturaleza, y habían tenido la impresión de existencia en Europa, de estos mensajeros, de los conquistadores cristianos, todas esas bestias, pero perecieron en vano estos mensajeros. Se atribuyen al conde de Cagliostro y al conde de París poderes fenomenales solo en novelas de moda. El conde Cagliostro fue un gran mensajero de la fraternidad, como fue Helena, como fue Paracelso, como fue tantos otros que vinieron, Mesmer, o el barón de Dupoté, mesmerizadores, magnetistas, que curaban a las personas con las manos, con los baños, con agua magnetizada. Perecieron en vano estos mensajeros. Se atribuyen a Cagliostro y al conde poderes fenomenales solo en novelas de moda. Eran poderosos. El conde escribía con ambas manos, uno poesía y otro un documento diplomático. Tuvo una corte del rey de Francia y le avisó de lo que iba a pasar, la guillotina, y no le hizo caso por la envidia que tenían los otros ministros al conde, y él perdió la estrella del rey Luis, el Borbón, y después dice que en la plaza de la guillotina estaba escondido el rey y la reina María Antonieta, estaba en primera fila el conde solo observándolo. Pobre tonto, siguió a los humanos tontos en vez de la verdad, y ahí que acabó. Dice, para quedar inscritos estos grandes hombres como el conde Cagliostro en enciclopedias para enseguecer, creemos, las mentes de las generaciones futuras como meros charlatanes. Es lo que hicieron ellos, se trataron de charlatanes para desprestigiarlos, para que los hombres no conocieran su sabiduría y sus grandes poderes. Quedaron inscritos por los enciclopedistas, estos grandes mensajeros, para enseguecer, creemos, las mentes de las generaciones futuras como meros charlatanes. Increíble. El único hombre cuyos poderes y conocimiento la ciencia exacta hubiera podido fácilmente examinar y establece un eslabón firme entre la física y la metafísica era Friedrich Anton Mesmer, el que trajo el mesmerismo, magnetismo animal. Curaba a las personas con sus manos en imposiciones en el agua, se bañaban y se curaban. Cerraban la mano a todos los enfermos, se bañaban con esa agua magnetizada y salían curados de todas sus dolencias. Mesmer se lo comprobó en casi muchas academias que hay en Francia. El único hombre cuyos poderes y conocimiento la ciencia exacta hubiera podido fácilmente examinar sus poderes, establecía un puente, un eslabón entre la física y la metafísica. El Fojá del Antancarán entre lo espiritual y lo material. Era Friedrich Anton Mesmer ese eslabón, que había sido burlado en la arena científica por los más grandes eruditos e ignorantes europeos en asuntos espirituales. Lo escarnecieron en la arena científica, lo desprestigiaron, porque decía la verdad, como Teofrastro, que había sido burlado en la arena científica por los más grandes eruditos e ignorantes, no de Helena, eruditos ignorantes. Europeos en asuntos espirituales lo escarnecieron en la arena científica. Durante casi un siglo, concretamente de 1770 a 1870, en el hemisferio occidental, bajo una densa oscuridad espiritual, como si quisiese establecerse entre las sociedades cultas, esa densa oscuridad espiritual, estaba en Europa y en América, como si quisiese establecerse entre las sociedades cultas, esa densa oscuridad espiritual. Sin embargo, al promediar el siglo XIX, en América, habría una brecha, una subcorriente que atravesó el Atlántico entre 1850 a 1860. La corriente, el ciclo se mueve. En América se abrió esa subcorriente misteriosa que atravesó el Atlántico de 1850 a 1860. Siguiendo su flujo, apareció el maravilloso medium de Hong, capaz de efectuar manifestaciones físicas. El medium, ya viene esa corriente del espiritismo. Siguiendo su flujo apareció este maravilloso medium, se lo aclara ella, capaz de efectuar manifestaciones físicas. Después de haber galvanizado la atención de los salones reales franceses, la luz se hizo inocultable. Vino este Hong, demostraba sus grandes poderes, había manifestaciones físicas, aparecían fantasmas, mesas volando, levitando, los golpes de Rochester, Catalina King, los medium, la hermana Fox.
Después de haber galvanizado ese medium, electrizó la atención en los salones reales franceses, la luz se hizo inocultable, esa luz poderosa. Ya algunos años antes de su advenimiento, un cambio estaba revoloteando sobre el espíritu del sueño. Qué simbólico, qué poético. Ya algunos años antes de su advenimiento dejó en el medio un cambio. Estaba revoloteando sobre el espíritu del sueño de todos los europeos y americanos, de casi toda la comunidad civilizada de los dos mundos, y que había activado una gran fuerza reactiva, ese cambio. De la comunidad, entre comillas, civilizada de los dos mundos, y que ahora había activado una gran fuerza reactiva, una respuesta. ¿Qué era esto? Simplemente esto. Entre el más grandioso resplandor de la autosuficiencia de la ciencia exacta y el coronamiento triunfante e incauto de la victoria sobre las ruinas de los fundamentos de las antiguas supersticiones y credos, como algunos darwinistas habían esperado con ansia, y en medio de la calma de las negaciones, surgió una brisa que soplaba de un cuartel totalmente inesperado. Una brisa que soplaba de un cuartel que era el cuartel del espiritismo. Esto es muy simbólico y muy real, ¿no? Solo ella nos transmite esta bellas párrafos. Entre el más grandioso resplandor de la autosuficiencia, la ciencia exacta, ese resplandor, y el coronamiento triunfante e incauto de la victoria sobre las ruinas de los fundamentos de las antiguas supersticiones, las ruinas de los fundamentos y credos supersticiosos, está la victoria de la ciencia, sobre las ruinas de los fundamentos de las antiguas supersticiones y credos, como dicen los científicos, esas son supersticiones, credos, los zoroastrianos, los persas, los caldeos, los brahmanes, como algunos darwinistas habían esperado con ansia, y en medio de la calma de las negaciones de estos escépticos que no creen en nada, surgió una brisa que soplaba de un cuartel totalmente inesperado. El espiritismo. Al principio, el flujo significante era un susurro casi imperceptible. Al principio, ese flujo, un soplo de viento en la ovecandura de un galeón orgulloso del barco llamado materialismo. Un soplo de viento vino en esa ovecandura de ese galeón orgulloso, ese barco, el barco llamado materialismo. Otra brisa vino y iba a desviar la atención del barco a otras partes, cuya tripulación estaba conduciendo felizmente a sus pasajeros hacia el vórtice de la aniquilación, hacia un remolino. Felizmente lo llevaban a todo el mundo occidental, científico, que viene contra las religiones, de barco materialismo, cuya tripulación, estos científicos, estaba conduciendo felizmente a sus pasajeros hacia el vórtice de la aniquilación. No creían en nada, en un ser supremo, ni en su espíritu interno. Muy pronto la brisa se vivificó y al final irrumpió como un ventarrón. Ha sido más fuerte esa brisa, soplaba. Primero susurro y después pronto la brisa se vivificó y al final irrumpió como un ventarrón. A cada hora soplaba de manera más ominosa en el oído de los iconoclastas. Los que destruyen, los que no creen en nada, los iconoclastas, que destruyen las imágenes. A cada hora soplaba de manera más ominosa en el oído de los iconoclastas, convirtiéndose al final en un estruendo audible para todos los que tenían oídos para oír, ojos para ver y intelecto para discernir. Tienen ojos y no miran, tienen oídos y no escuchan, y tienen intelecto y no entienden. Se convirtió en ese susurro, en un estruendo audible para todos los que tenían oídos para oír, ojos para ver e intelecto para discernir. Era la voz interior de las masas, la voz del silencio, su intuición espiritual, su Budi iluminando la mente, ese tradicional enemigo del frío raciocinio intelectual, el fuego de la intuición contra el hielo de la mente, esa intuición espiritual, esa presencia, ese tradicional enemigo del frío raciocinio intelectual, el padre legítimo del materialismo, que se había despertado de un largo sueño cataléptico. El padre legítimo del materialismo. ¿Quién es el padre? Es la intuición que lo va a corregir,
que se había despertado de un largo sueño cataléptico, mucho tiempo dormido, y en consecuencia todos esos ideales del alma humana que es por amplio lapso los presuntos conquistadores de las supersticiones mundiales, los científicos, los guías autoconstituidos de una nueva humanidad, habían conculcado. Increíble. Y en consecuencia todos esos ideales del alma humana, la inmortalidad, la reencarnación, la amistad, ayudar al prójimo, todos esos grandes ideales del alma humana que por amplio lapso de tiempo los presuntos conquistadores de las supersticiones mundiales, los presuntos, los científicos, que no querían las religiones, los guías autoconstituidos ellos de una nueva humanidad, como decía Comte y sus tonterías del positivismo, habían conculcado. Aparecieron de repente en el medio de todos estos elementos en fermentación del pensamiento humano, y como Lázaro que se levantó de la tumba, elevaron su voz y enfáticamente demandaron ser reconocidos como Lázaro. Aparecieron de repente en el medio de todos estos elementos en fermentación del pensamiento humano fermentado, y como Lázaro que se levantó de la tumba, nos dice Elena sarcásticamente, Lázaro, elevaron su voz y enfáticamente demandaron ser reconocidos. Esto fue causado por la invasión de las manifestaciones del espíritu. Fue causado por esa invasión de las manifestaciones del espíritu. Aparecieron los fantasmas, las casas encantadas, embrujadas. Cuando los fenómenos mediunísticos asumieron un carácter endémico, y después pandémico, y después pandemia, epidémico. Cuando los fenómenos de los medium asumieron un carácter endémico, pandémico, epidémico, como una gripe, como una influenza, se contagió todo el mundo por toda Europa con el espiritismo. Por más insatisfactoria que sea su interpretación filosófica, este fenómeno es genuino, los espiritistas, y verdadero como la propia verdad en su ser y en su realidad era innegable. Y una respuesta contra el escepticismo, contra el materialismo, que la humanidad se podía perder, cuando subió la marea psíquica y comenzaron los fenómenos espiritistas, las medium. Por más insatisfactoria que sea su interpretación filosófica, porque no tenían sabiduría los espiritistas, eran fenoménicos, miraban fenómenos, este fenómeno es genuino, la conclusión de Elena, y verdadero como la propia verdad en su ser y en su realidad. Verdadero en su ser y en su realidad. Era innegable. Y su naturaleza trascendía cualquier negación. Iba más allá de toda negación, estaba más allá de toda negación, porque son pruebas evidentes de la inmortalidad del alma que tanto decían que no había. Se consideraban como pruebas evidentes de vida en ultratumba. Se consideraba como pruebas evidentes, pruebas tangibles de vida en ultratumba, después de la tumba, abriendo además una amplia perspectiva para admitir toda posibilidad metafísica. La gran verdad nos daba. Comprobamos que existían la vida después de la muerte, Además, había una amplia, ocasionó el espiritismo una amplia perspectiva, un gran abanico para admitir toda posibilidad metafísica, para admitir cualquier posibilidad metafísica de distintas corrientes. Esta vez, los esfuerzos de la ciencia materialista para refutarlos fueron en vano. No pudieron refutar a los hechos de los espiritistas. Los esfuerzos de la ciencia materialista para refutarlos fueron en vano. Las creencias de que el ser humano sobrevive después de la muerte y que el espíritu es inmortal ya no fueron ridiculizadas como el simple fruto de la imaginación, ya que, una vez probado que el carácter genuino de estos fenómenos trascendentales sobrepasa el campo de la materia y de la investigación por medio de la ciencia física. Lo que ocasionó este movimiento espiritista fue la reacción al escepticismo. Esta vez los esfuerzos de la ciencia materialista para refutarlo fueron en vano, no pudieron refutar los hechos. La creencia de que el ser humano sobrevive después de la muerte. Todo humano tiene en su interior de que es niño esta creencia. A medida que va creciendo lo van deformando lo que es el mundo científico religioso. Las creencias de que el ser humano sobrevive después de la muerte y que el espíritu es inmortal. El espíritu es inmortal, nunca muere. Ya no fueron ridiculizadas estas ideas como el simple fruto de la imaginación, ya que una vez probado que el carácter genuino de estos fenómenos trascendentales
carácter genuino de estos fenómenos trascendentales sobrepasa el campo de la materia, está más allá de la materia y de la investigación por medio de la ciencia física. Y ya sea que estos fenómenos contienen por sí, no la prueba de la inmortalidad, demuestran la existencia de regiones espirituales invisibles donde operan otras fuerzas aparte de las que la ciencia exacta conoce. Esta fue la conclusión. Ya sea que estos fenómenos contienen per se o no la prueba de la inmortalidad, la contienen esa prueba de la per se, por sí misma, de la inmortalidad. Demuestran la existencia de regiones espirituales invisibles donde operan otras fuerzas aparte de las que la ciencia exacta conoce. Esas regiones espirituales son tanto esos ángeles, arcángeles, tronos, potestades, querubines, sefirotes, dominaciones. Demuestran la existencia de estas regiones espirituales invisibles, los elementales, gnomos, ondinas, silfos y salamandras. Demuestran la existencia de estas regiones espirituales invisibles donde operan fuerzas de las que la ciencia exacta no conoce. Muestran estar más allá del reino material. Están más allá del reino del material. Es suficiente atravesar con un solo paso la línea de la materia y el área del espíritu que se hace infinita. Qué bella expresión. Es suficiente atravesar con un solo paso esa línea de la materia donde acaba en el dintel de la materia y comienza el área del espíritu que se hace infinita. Por lo tanto, las amenazas de ostracismo y contumacia endilgadas a los que creían en los fenómenos no eran más eficaces por la simple razón que al principio. Las manifestaciones polarizaron, dividieron la atención de casi toda la clase alta europea. Se polarizaron, dividieron. Había amenazas, por lo tanto, de ostracismo, aislar a la persona o exiliarlo, y contumacia endilgadas a los que creían en los fenómenos espiritistas, los querían exiliar o apartar, ostracismo, confinar. No eran más eficaces por la simple razón que al principio. No eran más eficaces por la simple razón que al principio. Las manifestaciones polarizaron, dividieron la atención de casi toda la clase alta europea, esos aristócratas, convirtiendo a sus miembros en fervientes espiritistas. Se convirtieron en fervientes espiritistas. Entraron en calor. Considerando el número de los creyentes en los fenómenos, podemos decir que en un cierto momento el baluarte contra la poderosa oleada cíclica fue solo un puñado de personas, con ideas anticuadas y proclives a rezongar y a negarlo todo. Considerando el número de los creyentes en los fenómenos espiritistas, podemos decir que en un cierto momento el baluarte contra la poderosa oleada cíclica fue solo un puñado de personas. Comenzó con un puñado de personas con ideas anticuadas y proclives a rezongar y a negarlo todo. Una vez más se demostró que la vida humana se despoja de su sentido y significado superior. Qué expresión, una gran realidad lo que está pasando en el mundo hoy en día. Una vez más se demostró que la vida humana se despoja de su sentido y significado superior. Se despoja de su sentido y significado superior. Si la privamos de todos sus ideales superiores y creencias mundanas aceptadas por la antigua filosófica y oculta, empezando por Sócrates, Platón, Pitágoras y los neoplatónicos alejandrinos. La vida se destruye cuando le quitamos los grandes ideales. Cuando le decimos al niño no existe Dios, no hay espíritu inmortal, no hay karma, no hay renacimiento. La gente se vuelve materialista, vulgar, solo piensa en comer y cosas inferiores y no pasan de ahí. Se hacen esclavos de otros que promueven comunismo, donde solo ellos están bien, el grupo, el 1%, el 10% de la población y al 90% lo esclavizan. No hay libertad ni en su propio país de ir a otro departamento, a otra provincia en Cuba, por ejemplo, de tener un permiso para trasladarse, por ejemplo, de Santiago de Cuba a La Habana, de Holguín a La Habana. Están esclavizados como un sistema feudalista. Y solo los comunistas, ellos viven bien, con grandes palacios. No hay clase media en esos países comunistas. La destruyen, solo hay los pobres, que son la mayoría, 90%, y los ricos, que son el 10%.
Una vez más se demostró que la vida humana se despoja de su sentido, pierde sentido la vida humana y su significado superior si la privamos de todos sus ideales. Como decía el comunista, no hay religión, no hay vida, no hay Tebachán, no hay cielo, solo infierno ellos convierten en ellos, un infierno viviente. Una vez más se demostró que la vida humana se despoja de su sentido y significado superior, lo pierde si la privamos a la humanidad de todos sus ideales y creencias mundanas aceptados por la antigüedad filosófica, aceptados por la gran antigüedad filosófica y culta, que creían en todo esto, mortalidad, reencarnación, empezando por Sócrates, Platón o Pitágoras, los grandes. El Sócrates, que no fue iniciado, pues su espíritu, su daimón le aconsejaba, y por eso habló cosas que no debía y lo acusaron de que estaba profanando los misterios a tomar la cicuta. Había una gran degeneración en Atenas que le predicaba que todo era cierto, como todos se vendían por poco dinero, como está pasando hoy en toda Latinoamérica. Gran degeneración, corrupción, pérdida de valores, se destruyen ellos y destruyen a los demás, la sociedad. La Corte Suprema de Justicia, todos son grandes narcotraficantes en América Latina. Si los privamos de los grandes ideales que fueron aceptados por toda la antigüedad filosófica y culta, empezando por Sócrates, el gran Platón, su discípulo iniciado, Pitágoras de Crotona, que viajó por la India buscando sabiduría, después fundó lo que es la escuela pitagórica, decía en su frontispicio: si no conoces matemática, música y astronomía, no entres a este lugar. Hacían voto de silencio 3 años o 5. Empezando por Sócrates, Platón, Pitágoras y los grandes neoplatónicos alejandrinos, Plotino, Amonio Sacas, Porfirio, Jámblico, Proclo, grandes luminarias. Los ideales del mundo jamás podrán extinguirse completamente. Que es lo que luchan los oscuros, los oscuratis, destruir la espiritualidad con canciones tontas. Los ideales del mundo jamás podrán extinguirse completamente, jamás. Desterrados por los padres, serán recibidos con los brazos abiertos por los hijos. Qué sentencia, ¿no? Aquí, muy cierto. Los grandes ideales fueron desterrados por los padres, comunistas por ejemplo, serán recibidos con los brazos abiertos por sus hijos. Es la ley. Y ahora vamos a rememorar cómo aconteció todo esto. Ella nos va a dar el inicio, cómo empezó todo esto, el espiritismo. Como ya mencionamos, en la segunda mitad del presente siglo, de 1850, en Europa se experimentó esta reacción, ese viento, ese flujo, que en los Estados Unidos ya había acontecido, comenzó en Estados Unidos. Los días de una rebelión psíquica contra el frío dogmatismo de la ciencia y las enseñanzas aún más glaciales de las escuelas de Butcher y Darwin sobrevinieron en armonía con el tiempo preordinado y preestablecido de la ley cíclica. La marea viene y se va, sístole y diástole, la hora es el gran ciclo. Los días de esta rebelión psíquica, una rebelión psíquica contra el frío dogmatismo de la ciencia y las enseñanzas aún más glaciales que la ciencia de las escuelas de Butcher y Darwin, materialistas, que dicen que ellos venían del mono. Sobrevinieron esto en armonía con el tiempo preordinado y preestablecido de la ley cíclica. Viene el materialismo, después viene el espiritualismo. Se destruyen las sociedades y vuelven a nacer, van así en ese ciclo, en ese eterno ir y devenir de nunca acabar. Nuestros primeros lectores recordarán el fluir de los eventos, que tengan presente como el público y especialmente los prejuicios religiosos detuvieron la oleada del misticismo durante sus primeros 12 o 15 años en América. Esos prejuicios religiosos, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Detuvieron estos prejuicios la oleada del misticismo, la oleada del bien durante sus primeros 12 o 15 años en América. Sin embargo, al final irrumpió a través de todo el dique artificial. Se llenó la marea. Irrumpió a través de todo el dique artificial, lo sobrepasó, inundando Europa como un tsunami, comenzando en Francia y Rusia y terminando con la grave Inglaterra, el último de todos los países en aceptar nuestras ideas. ¿Quiénes son los ingleses hoy en día? Nada. Antes eran la potencia mundial, que es ese gran imperio, el imperio de victoriano. Tenían Australia, China, India, Canadá, Estados Unidos, África, parte de África. Y ahora,
o una pequeña isla dividida por el mal karma que hicieron esos Winston Churchill y las otras bestias. El espiritismo inundando Europa, comenzando en Francia, Rusia, la grave Inglaterra, el último de todos los países en aceptar nuevas ideas, Inglaterra, el último, aunque estas no comuniquen verdades tan antiguas como el mundo. Aunque estas ideas nos comunican antiguas verdades tan antiguas como el propio mundo. Sin embargo, a pesar de toda oposición, el espiritismo, como fue llamado, se ganó su derecho de ciudadanía en la Gran Bretaña. Por muchos años reinó de forma incontrastable, En realidad, sus fenómenos, sus manifestaciones psíquicas y mesméricas, magnéticas, eran simplemente los pioneros cíclicos que anunciaban el renacimiento de la teosofía prehistórica y el gnosticismo oculto de los misterios antidiluvianos. Sus manifestaciones psíquicas, volando, levitando, y mesméricas, magnéticas, esas manifestaciones eran simplemente los pioneros cíclicos, los piones que vienen cíclicamente, que anunciaban el renacimiento, como en Florencia, de la teosofía prehistórica. Volvía a través de esa gran sabiduría prehistórica, antidiluviana, y del gnosticismo oculto de los misterios antidiluvianos. Estos son hechos que ningún espiritista inteligente podrá negar. Eran pioneros de la teosofía que venía, la gran sabiduría espiritual. Estos son hechos que ningún espiritista inteligente podrá negar, ya que en verdad el espiritismo moderno es meramente un renacimiento prematuro de la teosofía rudimentaria, mientras la teosofía moderna fundada por ella es un renacimiento del antiguo espiritualismo. Qué conclusión más bella. El espiritismo moderno que vino es meramente un renacimiento prematuro, bebé prematuro, de una teosofía rudimentaria. Eran como las primeras luces del sol que estaba amaneciendo hacia el espiritismo, que fue confundido después, cometió muchos errores, mientras que la teosofía moderna, que ella nos regaló, tanto viajó por el mundo para darnos esta gran sabiduría a todos nosotros gratuitamente, mientras la teosofía moderna es un renacimiento del antiguo espiritualismo, Así, las aguas de la gran inundación espiritual no eran primordiales ni puras, las aguas del espiritismo. Así, las aguas de la gran inundación espiritual no eran primordiales ni puras, estaban sucias, cuando a merced de la ley cíclica, día, noche, aparecieron por primera vez en Rochester. Esos golpes se dejaron a los expedientes y a las tramoyas alevosas de dos chicas. Dice que los golpes de Rochester fueron ocasionados a los expedientes y a las tramoyas, los engaños alevosos que hacían estas dos chicas, la hermana Fox, para que los denominaran e interpretaran esos fenómenos. Por lo tanto, cuando el dique fue demolido, ahí en el agua se rompe la presa, estas aguas penetraron en Europa, llevando consigo las escorias, suciedades y los sedimentos procedentes de los antiguos naufragios de las hipótesis y de las aspiraciones nebulosamente esbozadas, cuyos cimientos eran las declaraciones de estas chicas. Se destruyó ese dique, las aguas ya no pudieron contenerse, penetraron en Europa, llevando consigo lastimosamente la suciedad, las escorias y los sedimentos procedentes de los antiguos naufragios de las hipótesis. Que figuran de aquel, los antiguos naufragios de las hipótesis. Antiguos naufragios de esas hipótesis y de las aspiraciones nebulosamente esbozadas, turbias, cuyos cimientos eran las declaraciones de estas chicas. Aún el afán de que casi todas las clases cultas europeas recibieron el espiritualismo y a su gemelo, el espiritismo, entraña una lección estupenda a pesar de todas las trivialidades. Sus hermanos gemelos, el espiritualismo, la teosofía, y su hermano deforme, que es el espiritismo. Aún el afán con que casi todas las clases cultas europeas recibieron el espiritualismo y a su gemelo, el espiritismo, entrañan una lección estupenda a pesar de todas las trivialidades. ¿Qué lección? En esta aspiración ferviente del alma humana,
esta aspiración ferviente del alma humana, en ese vuelo irreprimible de los elementos humanos superiores hacia los dioses olvidados y al Dios interno, se pudo oír la voz de la conciencia pública. Increíble. En esta aspiración ferviente del alma humana, una aspiración ferviente del corazón, en este vuelo irreprimible, un vuelo irreprimible de los elementos humanos superiores hacia los dioses olvidados. Hay que volar, buscar a los dioses olvidados y lo más importante, encontrar a nuestro Dios interno. Es el único Dios que vamos a conocer en nuestra vida. No esos falsos dioses ya mencionados, Jehová, Alá, esa bestia. Se pudo oír la voz de la conciencia pública. Voz Dei, voz Populi, voz de Dios. Voz del pueblo, voz de Dios. Fue una respuesta innegable e inequívoca de la naturaleza humana hacia el materialismo de la época, como un escape de que solo había otra forma de mal. El adherirse al convencionalismo dogmático y eclesiástico de las religiones de Estado, o baja la ciencia falsa, escéptica a las tonterías supersticiosas de las religiones católicas o cristianas evangélicas, protestantes o musulmanes. Se pudo oír la voz de la conciencia pública, buscando esos dioses olvidados y el Dios interno. Fue una respuesta innegable e inequívoca de la naturaleza humana hacia el materialismo de la época. Ese fue el espiritismo. Una respuesta innegable e inequívoca de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza humana hacia el materialismo de la época. Como un escape de que solo había otra forma de mal. Un escape, otra forma de mal, que era el adherirse al convencionalismo dogmático y eclesiástico de las religiones de Estado, que por otro lado la superstición, el engaño, las tonterías, dogmas para dar dinero para ir al cielo, que violar niños por ahí va a ser santo, como hace el Papa Francisco con los jesuitas, y adherirse a este convencionalismo dogmático y eclesiástico de las religiones fracasadas del Estado. Era una protesta fuerte y enfática contra ambos, contra la ciencia y contra la iglesia, el espiritismo. Un oscilar hacia el punto intermedio de los dos extremos representados, iglesia y ciencia, academia e iglesia. Y ese oscilar estaba el espiritismo. Un oscilar hacia el punto intermedio de los dos extremos representados, a un lado, por la imposición durante largos siglos de un Dios personal, una bestia, Jehová, de amor y compasión infinitas, mediante los artificios diabólicos de la espada, el fuego y las torturas de la Inquisición. Fue todo lo que hizo la iglesia. Por un lado, en una mano, tenemos la imposición durante largos siglos de un Dios falso, una bestia jehovana, un Dios personal antropomórfico, de amor y compasión infinita, dicen ellos, amor y compasión, y han matado a millones de personas con el nombre de ese Dios, mediante los artificios diabólicos de la espada. Llegaron a América esas bestias, dicen los indígenas, los nativos. Antes teníamos nuestra tierra, nuestro oro, plata, metales, jade, bronce, esmeraldas, y vinieron los españoles con una espada y con un libro diabólico, la Biblia. Nos dijeron que cerramos los ojos, nos dieron la Biblia. Cuando los abrimos, ellos tenían nuestra tierra, nuestro oro, nuestra plata, nuestras esmeraldas, nuestro petróleo. Y ellos tenían la Biblia. Qué engaño fue el trueque. Por un lado, las religiones fracasadas por la imposición durante largos siglos de un Dios, una bestia personal, Jehová, de un amor y compasión infinitos, mediante los artificios diabólicos de la espada, el fuego y las torturas de la Inquisición. Y por el otro lado, como reacción natural, una respuesta a la ciencia, por el reino de la negación completa del escepticismo de dicho Dios en conjunción con un espíritu infinito. Lo negaron ellos porque estaban ya cansados de la iglesia. No hay Dios, no hay Biblia. El Dios que no hay es Jehová o Alá, son dioses falsos, son fetiches, son ídolos, impostores. Vino la ciencia, por tanto, dominio teológico del oscurantismo, por el reino de la negación completa de dicho Dios en conjunción con un espíritu infinito, que también lo destruían, el espíritu interno y el Dios, un principio universal que se manifiesta como una ley inmutable. Un principio universal que se manifiesta como una ley que no cambia, un principio inmutable. Karma. La verdadera ciencia se había esmerado sabiamente
para eliminar la esclavitud mental y humana y su Dios ortodoxo y paradójico. La verdadera ciencia se había esmerado sabiamente para eliminar la esclavitud mental humana, destruir los grilletes de la esclavitud mental humana, esos dioses falsos, y su Dios ortodoxo y paradójico, esa bestia Jehová. Sin embargo, la pseudociencia, valiéndose de su ergotismo, se propuso aniquilar toda creencia, exceptuando aquella de la materia misma, el nuevo altar, el nuevo Dios, la materia. Sin embargo, la pseudociencia, valiéndose de su ergotismo, se propuso aniquilar toda creencia, exceptuando aquella de la materia. Los que detestan el espíritu del mundo, el anima mundi, negando a Dios en la naturaleza, así como una deidad extracósmica, han estado preparándose durante muchos años para crear una humanidad artificial y desalmada. Como ocurre en el mundo, una humanidad artificial y desalmada, sin alma y artificial. Estos científicos se propusieron destruir toda creencia, exceptuando aquella de la materia. Los que detestan el espíritu del mundo, que le hablan del ánima mundi, el Mahat, Fohat, negando a Dios en la naturaleza, como hacía Spinoza, esta naturaleza, así como una deidad que está más allá del cosmos, extracósmica, también la destruyen estos científicos. Esta pseudociencia han estado preparándose durante muchos años para crear una humanidad artificial y desalmada, robótica, autómatas, zombies son los humanos de hoy en día. Y fue justo que su karma les enviara una hueste de pseudoespíritus o almas para obstaculizar sus esfuerzos de los científicos. La pseudociencia, y lo dice sarcásticamente ahora Upasika, y fue justo que su karma a los científicos les enviaran una hueste de pseudoespíritus o almas para obstaculizar sus esfuerzos. ¿Puede alguien negar que los mejores próceres de la ciencia materialista no han capitulado, no se han rendido delante de la fascinación fatua que a primera vista tenían pruebas muy palpables de un alma inmortal en el hombre? Por ejemplo, esperamos que los pocos amigos... Increíble. ¿Puede alguien negar que los mejores próceres de la ciencia materialista no han capitulado, no se han rendido delante de la fascinación del fuego fatuo, esa fatuo que a primera vista tenía pruebas muy palpables del espiritismo de un alma inmortal en el hombre, por ejemplo? Muy cierto. En el espiritismo, una prueba palpable que existe el alma inmortal después de la muerte, después de la tumba. Por ejemplo, dice que hay un número 1, tenían pruebas palpables de un alma inmortal en el hombre. Dice que nuestros lectores tengan presente, es una nota al pie de la página, que nuestros lectores tengan presente los nombres de algunos letrados y científicos eminentes que se han convertido abiertamente en espiritistas. El lector tenga presente esos nombres, esos grandes letrados y científicos que se han convertido abiertamente en espiritistas. En América es suficiente mencionar al profesor Hare, E.P. Sargent, Robert Dale Owen, Josh, Edmund, etc. En Rusia, los profesores Butlerov, Warner y el más grande entre ellos, el difunto Pirogov, son espiritistas. Investigaron la comisión que estaba haciendo Mendeleev Dmitri, que citó a muchos medios en sus manifestaciones, y cuando los fenómenos están apareciendo, lo cancelaron. Se pusieron a ver a través del ojo de las puertas. ¡Qué barbaridad! En Rusia, bueno, tenemos a Butlerov, Wagner y el más grande entre ellos, el difunto Pirogov. En Alemania tenemos a Solner. En Francia, el astrónomo Camille Flammarion. Y al final, en Inglaterra, tenemos Alfred Russel Wallace, William Crookes, Balfour Stewart, etc. Grandes científicos que se convirtieron porque le daba el espiritismo a primera vista pruebas muy palpables de un alma inmortal en el hombre. Es lo que le daba esto. Seguido por un gran número de estrellas científicas de magnitud secundaria. Están los primeros soles y estos más lejanos, estos otros científicos que se hicieron espiritistas. Ejemplo de esto tenemos la presunta comunión entre los muertos y los vivos. La presunta, entre comillas, comunión entre los muertos y los vivos. Nota, dice: esperamos que los pocos amigos remanentes en las filas de los espiritistas no nos malentiendan.
Primero llegó a defender el espiritismo y después dio la explicación y se hizo muchos enemigos. Esperemos que los pocos amigos remanentes en las filas de los espiritistas no nos malentiendan. Acusamos a los espíritus falsos de las sesiones encabezadas por medium profesionales y negamos la posibilidad de tales manifestaciones de espíritus en el plano físico. Acusamos a los espíritus falsos. Le tiramos el guante a los espíritus falsos de las sesiones encabezadas por medium profesionales que cobraban dinero, se enriquecían. Y negamos la posibilidad de tales manifestaciones de espíritus en el plano físico. Lo negamos, tales manifestaciones en el plano físico. Sin embargo, creemos profundamente en los fenómenos espiritistas y en la relación entre los espíritus del ego de entidades encarnadas y desencarnadas. Solo agregando que ya que los últimos no pueden manifestarse en nuestro plano, los desencarnados, es el ego del ser vivo el que encuentra el ego de la personalidad difunta. Nos da otra explicación acá, grandiosa. Sin embargo, creemos profundamente en los fenómenos espiritistas y en la relación entre los espíritus de egos de entidades encarnadas, vivos, con entidades desencarnadas, con muertos. Hay relación entre esto, hay relación. Solo agregando que, ya que los últimos no pueden manifestarse en nuestro plano, no tienen el permiso, no tienen cuerpo, es el ego del ser vivo, es nuestro ego del ser vivo el que encuentra el ego de la personalidad difunta, que lo encuentra el ego, ya sea ascendiendo al plano devachánico. Si nuestro ego, por meditación, asciende a ese plano, pueden encontrar los espíritus ahí que están en el paraíso temporal, el devachán, lo que puede realizarse en estado de trance, de éxtasis, de samadhi, durante los sueños y otros medios subjetivos. ¿Qué explicación nos da sobre la relación de los espíritus vivos con los espíritus desencarnados? Lo que puede realizarse en estado de trance, esa comunión con los desencarnados, que asciende nuestro espíritu asciende al plano devachánico, o lo que puede realizarse en estado de trance, éxtasis, samadhi, durante los sueños. Somos puros, tenemos sueños lindos, maravillosos, de otras realidades y otros medios subjetivos para lograr esa comunicación. Aún estas manifestaciones anormales, siendo en su totalidad genuinas y espontáneas, aún estas manifestaciones anormales, siendo en su totalidad genuinas y espontáneas, entusiasmaron y polarizaron la atención de todos los que entrañaban en sus almas la sagrada chispa de la intuición. Una gran verdad. Todas estas manifestaciones genuinas y espontáneas entusiasmaron, alegraron y dividieron la atención de todos los que entrañaban en sus almas, a todos aquellos escogidos que entrañaban en sus almas la sagrada chispa de la intuición, la chispa divina, el espíritu, la sagrada chispa de la intuición, que arde esa chispa, que se convierte en un gran fuego, un gran sol. Siendo en sus totalidad genuinas y espontáneas, entusiasmaron y polarizaron la atención de todos los que entrañaban en sus almas, entrañaban en sus entrañas la sagrada chispa de la intuición. Algunos se aferraron a ella debido a la muerte de los ideales, la demolición de los dioses y de la fe en todo centro civilizado, causándoles una consunción espiritual. Otros las aceptaron porque, viviendo en medio de una perversión ergotista de cada noble verdad, prefirieron una tenue aproximación a la verdad, sea cual sea. Esa chispa divina es la intuición. Algunos se aferraron a esa chispa debido a la muerte de los ideales, tan degenerado el mundo, la muerte en las creencias. Algunos se aferraron a ella debido a la muerte de los ideales, la demolición de los dioses, los falsos dioses demolidos, y de la fe en todo centro civilizado, o comunista, occidental o capitalista o comunista, causándoles una destrucción espiritual, una confusión. Otros aceptaron la gran verdad, la chispa divina del espiritismo, porque viviendo en medio de una perversión ergotista de cada noble verdad, estaban pervirtiendo las nobles verdades, prefirieron una tenue aproximación a la verdad, una pequeña, sea cual sea. Sin embargo, qué gran verdad en este punto. Prefiero esa pequeña muerte. Wow. Estamos llegando a la parte culminante de este estudio. Solo ellos nos transmiten esta sabiduría, este conocimiento, este poder.
Gracias, nuestra querida Elena. Vamos a hacer las invocaciones finales. Hécate, Proserpina. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones y especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el año 2024 y siempre. Permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una bella virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterma, oh Fojat indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca. Y todo aquel que se siente uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertar, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las... Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!